Bien amigos, hoy es 29 de enero de 2016. Voy a seguir trabajando en relación con el tema de la audiencia preparatoria, de acuerdo pues con la sentencia 46153 del 2015, con ponencia de la doctora Patricia Salazar Cuéllar. Es importante que se haga un análisis de estas jurisprudencias de la Corte Suprema de Justicia, llamados tribunales de cierre, en sede de casación, porque reitero que de acuerdo pues con el artículo 4 de la ley 169 de 1896 se dice que 3 decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema en sede de casación penal sobre un mismo punto de derecho constituye doctrina probable y los jueces pueden aplicarlas en casos análogos, pero eso no obsta para que la Corte varíe su jurisprudencia cuando hayan errores en las decisiones que se emiten. Pero bueno, lo importante entonces de abordar la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia en sede de casación penal, como también de la Corte Constitucional, pues, porque de acuerdo con el radicado ese 33420 del 2010, se dice pues que estas decisiones de las altas cortes no son simples criterios auxiliares, sino que conforman o hacen parte e integran el postulado del imperio de la ley y tienen fuerza vinculante. Y entonces el asunto que estamos revisando va relacionado pues con el tema de la audiencia preparatoria. En las 2 sesiones anteriores abordé el tema puntualmente con lo de la pertinencia, conducencia y la utilidad. Ahí ya queda clarificado un poco más ese asunto de la pertinencia del artículo 375, lo mismo que la conducencia y la utilidad. Y entonces explicaba la Corte Suprema de Justicia que normalmente o usualmente cuando alguna de las partes se opone a la admisión de en las solicitudes probatorias del artículo 357 en la audiencia preparatoria, pues en esencia siempre se hace o casi siempre se hace es por pertinencia del artículo 375. Vivimos entonces el marco conceptual del asunto de lo que se considera tema con el escrito de acusación que presenta el fiscal, y de manera alternativa puede hacer también la defensa cuando hace unos hechos jurídicamente relevantes, pero principalmente es el escrito de acusación en el que se sienta el marco o el límite de lo que va a constituir pues la pertinencia del tema de prueba y de los medios de prueba con los que se va a demostrar el objeto de la prueba. Entonces, que excepcionalmente es que podrán las partes alegar argumentando falta de conducencia y la utilidad, porque cuando se trata de la conducencia pues se tiene que indicar quien la proponga, por qué razón ese medio de conocimiento o en qué norma o qué artículo prohíbe que con ese medio de prueba se va a demostrar entonces el tema probando. Lo mismo con la utilidad, porque el artículo 376 de la norma adjetiva, la ley 906 del 2004, pues dice que usualmente las pruebas pertinentes son admisibles, salvo que sean ellas causen un perjuicio indebido, sean de escaso valor probatorio o crean confusión, como sean también dilatorias.
Entonces la utilidad va asignado a lo del superfluo o lo que pues no tiene la relevancia para llevar entonces al juicio. Y ahí entonces citábamos unas jurisprudencias de la Corte Suprema a inicio del sistema de tendencia acusatorio, pues con entrada en vigencia de la ley 906 del 2004 por el acto legislativo 03 del 2002. La importancia de ello entonces es que en esta línea jurisprudencial pues vimos también cómo la Corte Suprema de Justicia ha venido decantando este tema que tiene principal importancia en el desarrollo del juicio de la audiencia preparatoria. También citábamos una sentencia radicalmente importante, como es la 43554 del 2014, con ponencia del doctor Eugenio Fernández Carrier, sobre aquello de la argumentación, de la carga de argumentación en la solicitud probatoria, que de no hacerse, pues la consecuencia es la no admisibilidad o la exclusión o el rechazo, aunque propiamente hay unos verbos allí que hay que aprenderlos a diferenciar, porque el 346 de la norma habla del rechazo para cuando el descubrimiento no ha sido completo, y es un verbo que lo establece pues el artículo 346 muy claramente, pero hay otros verbos como como indica pues la norma, por exclusión, por ilicitud, por ilegalidad o la inadmisión, pero entendamos que en esencia el rechazo va operando desde el inicio de la audiencia preparatoria, cuando se le pregunta a la defensa si ese descubrimiento fue completo por parte de la Fiscalía en la audiencia anterior. De no serlo, pues entonces aplica la sanción del rechazo. Después vendrá entonces la enunciación, vendrán las estipulaciones, vendrán entonces el pronunciamiento por parte del juez en relación con el tema de la licitud o ilegalidad de la prueba y de las solicitudes probatorias. Entonces, en esa fase es donde tiene que tienen que dar claridad a las partes. Me ocurrió en días anteriores en que entré a la audiencia preparatoria y llevaba a un fiscal encargado, el titular estaba en vacaciones, por X o Y razón, ese funcionario, al momento en que después de que se hiciera la enunciación de las pruebas por parte de la Fiscalía y por la defensa, posteriormente si se hacía estipulación o no, y luego en cuanto a las solicitudes, pues el fiscal erróneamente indica que lo que pretende pues llevar al juicio como tema de prueba y los medios de conocimiento son los mismos que relacionó al momento de enunciarlos, pero no cumplió con la carga de indicar por qué razón esos medios de pruebas son idóneos para, dentro de la libertad probatoria del artículo 373 y el 357 de la codificación procesal de nuestro sistema, habla de la libertad probatoria y excepcionalmente habla del sistema tarifa legal, el 381, para cuando se trata de la prueba de referencia, que no se podrá condenar única y exclusivamente con base en prueba de referencia, sino que deben existir otros elementos de prueba. Y entonces falla en ese momento la Fiscalía, y obviamente que lo que viene es entonces a no admitirle el juez esos elementos materiales de prueba, evidencia física e informes legalmente obtenidos, porque no hubo la sustentación. Y eso entonces se hace referencia a la sentencia 43554 del 2014, y ya pues queda claro. Ese fue un caso que se presentó aquí en Cali con el tribunal del Distrito Judicial de Cali, en el que un fiscal delegado le ocurrió lo mismo, y entonces el tribunal rechazó. Se fue eso a una apelación y la Corte Suprema le da la razón al tribunal, diciendo pues que efectivamente la carga le corresponde es al fiscal.
sobre todo pues en ese momento sobre la acusación, pues de lo que va a llevar en la acusación. Obviamente que la defensa pues también tendrá que hacer lo propio. ¿Y por qué razón entonces el fiscal, porque se dice que porque en la carga argumentativa se dice que el fiscal ya debe tener completamente clarificado dentro de su investigación que haya iniciado tiempo atrás, desde la misma imputación de cargos del artículo 287, para ir entonces, para llegar a esa audiencia tiene que tener una claridad ya bien definida de cuáles son los medios de conocimiento idóneos que va a llevar entonces para probar el tema, para llevar a probar o el objeto de prueba, el tema de prueba, de acuerdo pues con ese marco del escrito de acusación. Y entonces ahí hablaba de la sentencia 22053 del 2009. Se le mencioné también otras dos sentencias de la Corte Suprema, la 35130 del 2011 del doctor Julio Enrique Socha Salamanca, lo mismo que la 36177 del 2011, que tiene que ver en esencia, les decía que cuando se trata de la pertinencia, los elementos, como dice el 375, los elementos materiales y de evidencia física y medios de conocimiento se referirán directa o indirectamente, que no hay tanto problema cuando hay una relación directa, pero sí cuando es indirecta, pero que frente a esa prueba, esa pertinencia indirecta, tiene que existir una mayor carga de argumentación para que el juez se las pueda entonces permitir que lleguen al juicio. Y entonces allí sobre ese punto es esa sentencia, la 32058 del 2012, junto con esta 36177, pues que entonces se dice que frente a esa pertinencia indirecta tiene que existir una mayor argumentación para que le quede bien claro al juez y el juez no tenga entonces ninguna oposición frente a ello, de que ese medio de prueba es idóneo para demostrar ese tema de prueba de la acusación que está indicando allí el fiscal. Lo mismo la defensa. La defensa, cuando llegue a la audiencia preparatoria, ya tiene que venir muy bien preparado, porque ya él debió haber recibido ese escrito de acusación con los elementos materiales que le debió haber entregado el señor fiscal, o por allá en la audiencia de acusación también, si él conocía o que tenía el fiscal en su poder algo, debió haberlo solicitado de acuerdo con el 344. El hecho es que en esa audiencia de acusación se le descubre y se le entrega, y el fiscal también tendrá la posibilidad de exigirle que el defensor haga lo mismo, si es que en ese momento el defensor ha adelantado alguna investigación porque venga representando a ese cliente con antelación. Entonces, si es así, pues se lo podrá hacer, porque al fin de cuentas este es un sistema de adversarios, y entonces ese descubrimiento tiene que, con la finalidad es prepararse cada uno frente a esos hechos fácticos o jurídicamente relevantes que en esencia presenta el fiscal por norma general, principalmente porque es el que tiene la carga de la prueba, es el que tiene como les digo, la carta de navegación, la brújula que va a llevar al juicio oral a tratar de, como dice el 336, con probabilidad de verdad, demostrar entonces que esa persona es responsable de es autor o partícipe de esa conducta punible de las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Y entonces, en esencia, en la preparatoria ya deben de estar muy bien clarificado qué es lo que se va a llevar a juicio. Tiene que estar bien preparada el fiscal, porque ya venía conociendo con todo su arsenal probatorio, y entonces le quedará muy fácil pues explicar con una carga jurídicamente de cuáles y por qué va a llevar esos medios de prueba a demostrar entonces ese hecho fáctico con consecuencias jurídicas relevantes. Y entonces
Lo mismo hará la defensa, sea al uno, sea al otro, hoy por hoy. Entonces a esa audiencia, que es una audiencia ya calificada, porque es el preámbulo de lo que vamos a llevar al juicio oral, de lo que le vamos a llevar bajo el principio de inmediación del artículo 16, frente a la confrontación que se va a suscitar allí en relación con todos los elementos materiales de prueba. Y así entonces pasamos al punto siguiente, después de haber pues ya referido lo de pertinencia, conducencia y la utilidad. El tema que sigue es trascendental, es de importancia, porque es el que crea muchas veces confusión. Es el del asunto de las declaraciones anteriores al juicio oral como prueba de referencia. Entonces vamos a titularlo así. Entonces pongamos audiencia, coloquemos audiencia preparatoria como título principal. Pero entonces colocamos acá, en un segundo tema, el de las declaraciones. Declaraciones anteriores al juicio oral como prueba de referencia. Y entonces dice la Corte que para entender este tema lo divide en varios puntos. Entonces tiene un primer punto que trata, y es el derecho de confrontación, para poder entender eso mejor. Confrontación o derecho de contradicción, pues derecho de contradicción. También aborda el tema del desarrollo legal y jurisprudencial de la prueba de referencia. Entonces, el desarrollo legal y jurisprudencial de la prueba de referencia. Otro tema que aborda es cuáles declaraciones anteriores al juicio oral son consideradas tema de prueba o medio de prueba. Entonces, ¿cuáles son consideradas tema de prueba y medio de prueba? No le pongamos aquí pongámosle la copulativa o. Pues, ¿es la una o es la otra? No son iguales. Pues una cosa es el tema de prueba y el otro es el medio de prueba. Entonces no le pongamos la copulativa, sino la disyuntiva. Y un cuarto punto sobre las reglas de admisibilidad de la prueba de referencia. Entonces, reglas de admisibilidad de esas declaraciones como prueba de referencia. Bueno, entonces hay que, antes de entrar a profundidad en este tema, hay que dejar en claridad algunos aspectos, porque el código, la ley 906 del 2004, tiene una amplitud de normas que tratan y abordan diferentes puntos. Así, por ejemplo, entonces, con relación al derecho de confrontación o derecho de contradicción, pues tenemos el artículo 15 y el artículo 16, que son los principios rectores de la ley 906, y ellos aluden. El artículo 15 dice derecho de contradicción. Entonces, cuando se cita allí, veámoslo más precisamente. Entonces, artículo 16 como principio rector dice lo siguiente: contradicción, sí, es de contradicción, porque el 16 es inmediación. Entonces, contradicción dice: las partes tendrán derecho a conocer y controvertir las pruebas, así como a intervenir en su formación, tanto las que sean producidas o incorporadas en el juicio oral,
y en el incidente de reparación integral como las que se practican en forma anticipada. Por eso es que allí entonces en el inciso segundo del artículo 15 dice que es un deber del fiscal descubrir, al formular la acusación, descubrir los elementos materiales de prueba e informes de que tenga noticia, incluidos los que le sean favorables al procesado. Mientras que el artículo 16 sobre mediación dice pues que en el juicio únicamente se estimará como prueba la que haya sido producida e incorporada en forma pública, oral, concentrada y sujeta a confrontación y contradicción ante el juez de conocimiento. Son dos principios, hay un principio de contradicción y también el principio de inmediación, porque es que en este sistema de tendencia acusatorio, en esencia, esas pruebas que se entran a juicio oral bajo el principio de inmediación, pues como dice aquí la norma, solamente podrán estimarse como prueba las que se han producido incorporadas en forma pública y oral, concentrada y sujetos a la confrontación. Lo mismo dice el artículo 8 de la ley 906 en el literal K, cuando habla pues del derecho a la defensa, y dice que la persona pues tendrá derecho a un juicio oral público, contradictorio, público, concentrado, imparcial, con inmediación de las pruebas y sin dilaciones injustificadas, en el cual por sí mismo o a través por sí mismo a través del defensor podrá interrogar. Mire que ahí dice que por sí mismo o a través del defensor podrá interrogar en audiencia a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia, de ser necesario, por medios coercitivos de testigos o peritos que puedan arrojar luz a los hechos objeto del debate. Esto es un desarrollo que viene pues viene concatenado con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es la Ley 74 del 68, lo mismo que la Convención Americana o el Pacto San José de Costa Rica, que es la Ley 16 del 72, ratificada por Colombia. Entonces allí mismo, ahí están estos derechos, el derecho que tiene entonces de confrontación, derecho de contradicción. Y esto lo estoy diciendo es porque es la base principal para poder entender este tema de la prueba de referencia. Entonces, sigue la ley procesal, también contempla el tema de la impugnación de credibilidad. Entonces, ese es otro referente de que el sistema está diseñado es para que las partes puedan en el desarrollo del juicio oral confrontar al testigo. Por eso es que cuando se trata cuando se hacen esas diligencias anticipadas del artículo 284, por ejemplo, que se le recepcione un testimonio a una persona que esté grave, que esa persona esté pues ya desahuciado, y entonces se acuda ante un juez de garantías para que bajo el derecho de contradicción y confrontación ante ese juez de garantías se recopile ese medio de prueba que después puede ser incorporado al juicio oral. Porque es que miren que el artículo, en ese punto, el artículo 337, que es el que contiene la acusación y los documentos anexos, dice acá que también dice la transcripción de las, en el numeral quinto, literal B, la transcripción de las pruebas anticipadas que se quieran aducir al juicio, siempre y cuando su práctica no pueda repetirse en el mismo. Si esa persona, quien se presumía que iba a fallecer, no muere, pues obviamente tiene que ir al juicio oral, porque es que allí hay algo que se rompe, es con lo de la dicotomía de la prueba. Es decir, en esencia el sistema procesal nuestro actualmente de tendencia acusatoria exige es tener entonces face to face, frente a frente, cara a cara, el testigo
Normalmente en materia de prueba el testimonio siempre ha sido la prueba reina, digámoslo así, a pesar de que pues también existen los demás medios de prueba del código procesal, documentos, evidencias, etcétera, etcétera, los elementos que todo lo que se puede llegar como a probarse con medios de conocimiento de prueba para el tema de prueba. Pero bueno, entonces decía que en esencia es entonces que llegue al juicio para poder tener a ese testigo cara a cara. ¿Para qué? Pues para controlar todo lo del interrogatorio. Y entonces aquí ya vienen en esencia otros artículos que se van a tener presentes para el tema de la impugnación de credibilidad. Y entonces por eso hay que ir aclarando algunos aspectos aquí, como son aquellos de qué se consideran pruebas de refutación, qué se considera la Corte en su línea jurisprudencial ha venido decantando, sobre todo en una interesante decisión que es la 43749 del 2014, que es el de la prueba de refutación, con ponencia del doctor Eugenio Fernández Carlier, que es muy diferente. Una cosa es la prueba refutada y otra cosa es la prueba de refutación. Una cosa es que el tema probando es en esencia lo que aparece en la acusación que se va a llevar al juicio, o que alternativamente la defensa tenga un hecho fáctico también para demostrar. Entonces, sobre eso es que gira el tema de prueba. Sobre eso es que va a llevar usted el medio de conocimiento y tiene que enunciarlo desde la preparatoria. A no ser que, como dice el 344, venga una prueba sobreviniente, como dice en el inciso final, que pueda afectar el derecho de defensa y que usted no la tenía al momento de la audiencia preparatoria, sino que es, por eso dice la norma, sobreviniente. Es muy excepcional y los requisitos son más rigurosos, dice la Corte, en relación con la carga de argumentación o de solicitud probatoria ya estando en juicio, para que acepten esa prueba sobreviniente, más aún que la que aparece la que debe hacerse en la audiencia preparatoria. Pero entonces la 43749 aclara, con ponencia del doctor Eugenio Carlier, que esa prueba de refutación de que se habla, por ejemplo, en el artículo 362, que es el único que habla en el Código Procesal sobre prueba de refutación, que primero dice el artículo 362 que primero tendrá lugar antes de la defensa, sin perjuicio. Dice: el juez decidirá el orden en el que deben presentarse la prueba. En todo caso, la prueba de la fiscalía tendrá lugar antes que la de la defensa, sin perjuicio de la presentación de las respectivas pruebas de refutación, en cuyo caso serán primero las ofrecidas por la defensa, luego las de la fiscalía. Y entonces allí, sobre este tema de la prueba de refutación, se aclara que no puede, en la audiencia preparatoria aún no se habla de prueba de refutación. Se habla de prueba, se habla de un elemento material de prueba que usted tenga para impugnar la credibilidad y que va a realizarla usted o la va a desarrollar esa ya en el juicio oral. Y que por eso entonces tiene la razón de ser del artículo 347 cuando se recepcionan esas entrevistas, las declaraciones que van a servir después, o bien sea para refrescar memoria o sea para impugnar la credibilidad. Esa clase de documentación es la que entrará a juicio, y ya dice la Corte entonces pues que solamente se hace el descubrimiento y la enunciación, que no hay necesidad de hacer la carga de la solicitud probatoria, aunque de todas maneras usted en la audiencia preparatoria ya hay en una providencia que es muy importante, que es la 36562 del 2012 del doctor José Luis Busto Martínez. Dice que para impugnar el asunto de la credibilidad, o decir, por ejemplo, que va a llevar un testigo para que le va a soportar a impugnar la credibilidad de otro testigo, usted tiene que hacer referencia de cuáles son los puntos que va a atacar del artículo 403 de la ley procesal. Si es por inverosímil o increíble,
si es por prejuicio, este testigo tiene un prejuicio alguno dentro de la investigación, si es por falta de percepción o de alguno de los mecanismos, como dice el artículo 402, que en esencia el testigo tiene que haber percibido directamente. Y por eso entonces el 404, el 403, el 400, el que hace la evaluación por parte del juez, cuando evalúa el testimonio, tiene que tener en consideración las apreciaciones del testimonio, que es el 404. Y entonces él dice aquí, para apreciar el testimonio, el juez tendrá en cuenta los principios técnico-científicos sobre la percepción, la memoria y especialmente lo relativo a la naturaleza del objeto percibido, el estado de sanidad del sentido de los sentidos por los cuales tuvo la percepción, las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se percibió, los procesos de rememoración, el comportamiento del testigo durante el interrogatorio, por eso es que es face to face, viéndolo cara a cara para ver cómo se comporta, y el contrainterrogatorio y la forma de dar respuestas y su personalidad. Todo eso lo tiene en cuenta el juez al evaluar el testimonio. Pero entonces, cuando se diga en la preparatoria, de acuerdo con esta sentencia 36562 del 2012, tendrá que decirse: yo voy a impugnar la credibilidad del testigo por el 403 numeral 1, que es inverosímil o increíble el testimonio. 2, capacidad del testigo para percibir, recordar o comunicar cualquier asunto sobre la declaración. 3, existencia de cualquier tipo de prejuicio, interés u otro motivo de parcialidad de parte del testigo. 4, mire aquí el 4, las manifestaciones anteriores del testigo, incluidas aquellas hechas a terceros o en entrevistas, exposiciones, declaraciones juradas o interrogatorios en audiencias ante el juez de control de garantías. El carácter de patrón de conducta del testigo en cuanto a la mendacidad. Y 6, las contradicciones en el contenido de la declaración. Estas son las razones de la impugnación de credibilidad. Por eso es que entonces, cuando se reciben esas entrevistas del 347, cumplirán la finalidad de que sirvan para impugnar la credibilidad. Porque si él declara, en esa entrevista aparece declarando una cosa y después en el juicio dice otra, entonces podrá atacarse la impugnación de credibilidad. Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque es que en esencia, para que se admita esa prueba de referencia, es que no se mine o se afecte o se viole el derecho a la contradicción o a la confrontación. Porque entonces, cuando se trata de un testimonio de referencia, o sea, de oídas, alguien que no percibió directamente, sino que escuchó de otro decir algún asunto, o que esa persona, aún siendo testigo directo, o haya percibido de forma directa, pero por cualquiera de las circunstancias del artículo 438 de la ley procesal, no pueda ir a juicio. Entonces, si se va a llegar como un medio de prueba, dice la Corte Suprema de Justicia, será una prueba de referencia como medio de prueba. Es decir, ya por ahí la sentencia esa 27477 del 2008 decía que en tratándose de la prueba de referencia, entonces se tiene que es una declaración, como dice el artículo 437, que se trate de una declaración extraproceso de alguien que haya tenido conocimiento directo y personal, que exista un medio de pruba que se lleve a través de una evidencia para demostrar entonces o darle veracidad a esa verdad que aparece consignada allí en ese documento. Entonces, cuando se presentan esas entrevistas, pues puede suceder que, aparte de que se van a utilizarse como prueba como para refrescar memoria e impugnar credibilidad, ellas pueden considerarse como prueba de referencia si son medios de conocimiento o medios que sirven para en un determinado momento entonces darle veracidad con una evidencia que se lleve a juicio
como es el documento que aparece ya anteriormente. Entonces en la preparatoria se tendrá que indicar claramente si esa entrevista va a entrar con qué testigo de acreditación y explicar muy bien que de acuerdo con el artículo 438 y ya dentro de ese desarrollo de la misma, en la línea jurisprudencial de la Corte, en sus diferentes modalidades del artículo 438, se habla entonces que se dice que, por ejemplo, haya perdido la memoria sobre los hechos y es corroborada por un dictamen pericial, es víctima de un delito de secuestro, desaparición forzada o evento similar. Y allí en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, pues se dice que cuando se trata de evento similar puede suceder que de pronto esa persona se haya ido del país. Por una razón mayor no se encuentra esa persona disponible. Padece de una grave enfermedad que le impide declarar, ha fallecido, en fin. Entonces hay que tener en cuenta entonces esa 27477 del 2008 para entender que será entonces no tema de prueba sino medio de prueba para que se hable de prueba de referencia. Cuando se habla de prueba de referencia, entonces, como en ese caso que les digo que una persona tuvo conocimiento directo pero resulta que falleció, ya no es el caso que le tomaron la declaración de acuerdo con el artículo 84 como prueba anticipada, sino que rindió una declaración o una entrevista ante un policía judicial y entonces o puede suceder que la víctima, por ejemplo, la víctima no se le recibió la noticia criminal, se le hizo la entrevista, el policía judicial, que será el testigo de acreditación para que entre ese documento, a fin de que el fiscal allá lleve a darle la autenticidad de ese documento, que si recordemos que la misma Corte Suprema de Justicia dice que el único que puede autenticar es quien lleve al juicio y que lo que dice que ser pues es. Y entonces tal como lo refirió la providencia de la Corte Suprema de Justicia, la 25920 del 2007 del caso del Campín, del doctor Javier Zapata Ortiz, y lo mismo la 41908 del 2014 le dice claramente entonces que autenticar es acreditar pertinencia ya en el juicio oral de que quien lleva ese documento, dígase público o sea un documento privado, etcétera, cualquiera de las dos situaciones, aunque los documentos públicos se presumen auténticos, pero de todas maneras habrá que llevar el testigo de acreditación aún en tratándose de documentos públicos, a pesar de esa providencia por allí del doctor Julio Enrique Socha Salamanca, en el que pues se parecía indicar que no se necesitaba testigo de acreditación para documento público. Pero recordemos la sentencia 25920 del caso del Campín, los defensores se opusieron era porque se pedía pues que fuera el que había tomado el registro fílmico, pero no, el policía judicial podía llevar ese registro fílmico, un documento como tal, que se presume auténtico y se lleva al juicio a través de un testigo de acreditación, alguien que lo recogió y lo lleva, y entonces en cadena de custodia lo entra al juicio. Eso es en cierta forma estar acreditando la autenticidad de que lo que se recogió y lo que se dice ser, pues se trata de eso. Entonces allí es importante ese asunto para clarificar un poco pues en relación cuando se trata de declaraciones anteriores como prueba de referencia que van a entrar, entonces es con un medio de conocimiento para darle veracidad sobre algún punto objeto del debate. Es que allí mire que aquí hay unos artículos que también hay que tener en cuenta, como son el artículo 402 también sobre dice la norma en el 402 sobre el tema de la declaración del conocimiento personal. En su parte final dice: en caso de mediar controversia sobre el fundamento del conocimiento personal podrá objetarse la declaración mediante el procedimiento de impugnación de credibilidad del testigo.
Lo que quiero significar es que en esencia, cuando se trata de prueba de referencia, es que tiene un valor tarifario legal menguado. ¿Por qué razón? Porque se estaría como minando la credibilidad, porque no lo tenemos cara a cara, no lo tenemos allí en el juicio oral para objetarlo, para interrogarlo, para hacer el contrainterrogatorio del artículo 393. El 391 dice que el interrogatorio cruzado del testigo, este interrogatorio denominado directo se limitará a los aspectos principales de la controversia, se referirá a los hechos objetos del juicio o relativos a la credibilidad de otro declarante. Y entonces el 393, que es el contrainterrogatorio, dice que en esencia, en el literal, la finalidad del contrainterrogatorio es refutar, o sea, impugnar credibilidad. No hablamos de prueba de refutación, aquí es diferente. La prueba de refutación se refiere, según la 43749 del 2014, no es al tema de prueba, sino a atacar algo que surgió ya en desarrollo del juicio oral. En el desarrollo del juicio oral surge la necesidad de atacar no por impugnación de credibilidad, sino por asunto relacionado a la mismidad, a la legalidad, es decir, todo lo que no tenga ni guarde relación con el tema probando, no, nada que tenga que ver con el asunto de la pertinencia del escrito de acusación, porque ni siquiera eso, o sea, ya para hablar de prueba de refutación, usted aún en la audiencia preparatoria no se sabe ni se conoce de eso. En la audiencia preparatoria lo que se conoce es con lo que yo podría atacar la credibilidad de un testigo, pero en lo que tenga que ver con tema de prueba. Mientras que la prueba de refutación, según la sentencia 43749 del 14 de Eugenio Fernández Carlier, se refiere a un asunto que se da en el desarrollo del juicio oral, pero que tiene que ver sobre algún asunto de autenticidad, mismidad o legalidad en cuanto a ese medio de conocimiento que se está surgiendo allí. Inmediatamente usted tiene que oponerse inmediatamente presentar prueba de refutación, y el juez tiene que decirle ahí mismo. Ni siquiera es al final en el alegato de cierre, no, ahí mismo tiene que darle respuesta, y usted tiene que también dar la carga frente a esa prueba de refutación, igual que en la preparatoria, y explicar a usted por qué razón es pertinente, conducente, útil, y la necesidad de esa prueba de refutación para atacar ahí mismo, y se da ahí mismo. Es decir, en el desarrollo presentada ese inconveniente allí probatorio, inmediatamente presenta usted la prueba de refutación, inmediatamente entonces se estaría atacando ese punto, pero no es sobre el tema probando. Todo lo que tenga que ver con el tema probando viene acá en la circunscrito a la acusación y los medios de conocimiento que se van a llevar allá, y usted como defensor pues tendrá que también, si tiene unos hechos fácticos jurídicos relevantes para demostrar en su teoría del caso, pues entonces ya tiene que ir afinando la puntería a atacar allá en el juicio oral todo este tema de la credibilidad del testigo, porque es que el tema de la credibilidad del testigo allí surge porque entonces, si usted recibió en el descubrimiento probatorio esas entrevistas que le pasó el fiscal, o usted le tomó unas entrevistas al testigo potencial, y después allá en el juicio se le voltea o le empieza a decir cosas que no son, la importancia de la impugnación de esos escritos anteriores, la importancia de tener a ese testigo frente a frente para objetarle las preguntas que de pronto no sean conducentes o sean para la admisibilidad de lo que necesita dar respuesta, atacarlo con el contrainterrogatorio, porque entonces todo eso tiene que ver con este asunto, pues como dice las normas acá reguladas en el 393. Y el 393 dice en el literal B, por ejemplo, para contrainterrogar se puede utilizar cualquier declaración que hubiese hecho el testigo sobre los hechos en entrevista, declaración jurada durante la investigación o en la propia audiencia del juicio oral. Y se acuerda que por acá también dice que en el 403 dice el numeral, en el numeral cuarto, de manifestaciones anteriores del testigo, incluidas aquellas hechas a terceros o en entrevistas
o en exposiciones. Entonces ya no son las entrevistas de exposiciones del 347, sino que aquí también le surge otra variante, aquellas hechas a terceros. Declaraciones juradas o interrogatorios en audiencias ante el juez de control de garantías. Entonces no solamente las declaraciones puede ser que ya en una diligencia de estas que se suscitan de llamadas del combo se haga un interrogatorio y entonces después aparece en el juicio oral diciendo otra cosa. Entonces podrá atacar la credibilidad llevándose lo que se dijo allá en la audiencia, lo que dice en el propio juicio oral. Y usted acaba de decir tal cosa y ahora está diciendo esta otra, atacarlo allí. También con las entrevistas o las declaraciones del 347, que no solamente son para refrescar memoria, como dice el 392. Esas se utilizan, como dice en el literal 392 literal D, cuando se hace el interrogatorio. El juez podrá autorizar al testigo para consultar documentos necesarios que ayuden a su memoria. Entonces sabemos bien que esas entrevistas del 347 sirven para refrescar memoria. Pero no es que se cometa el error de tratar de meter ese documento, esa entrevista como un documento, no. Es para refrescar memoria. Y ahí vienen las técnicas de las bases probatorias para poder utilizar el documento, esa entrevista por lo menos, para refrescar memoria. Diferente es a impugnarle la credibilidad también. Y entonces también hay que sentar las bases probatorias y saberlas, que son las técnicas en las que nos complicamos todos. Nos complicamos todos en el juicio oral. Aún todavía nos dan palo y rejo con ese asunto. Y entonces difícil es porque nunca estamos acostumbrados a ello. Pero entonces ahí vamos poco a poco. Por eso el desarrollo jurisprudencial tan importante en materia de esto. Entonces, voy a terminar aquí este tema porque hay que seguir en esa secuencia dentro de los 45 minutos. Quería solamente referirme entonces a dos cosas. Primero, la confrontación o el derecho de contradicción, que se ve menguado cuando no lo tenemos frente a frente y se trata de una prueba de referencia, esa que no podemos tenerlo allá en el juicio porque entonces cara a cara, ¿cómo hacemos para impugnar credibilidad, etcétera, etcétera? Por eso es que tiene un valor menguado del 381. El juez no podrá dictar con sentencia condenatoria única y exclusivamente en esas pruebas de referencia, tiene que tener otras. Y pues de allí la razón de ser de esto. Entonces, lo otro es cuáles declaraciones entonces antes del juicio oral se constituyen como prueba de referencia. Dice la Corte que cuando son medio de prueba, porque ahora vamos a ver en el siguiente video lo relacionado con las declaraciones anteriores al juicio oral como tema de prueba, que es diferente. Miren lo importante, una cosa es como tema de prueba y entonces no son prueba de referencia. No son prueba de referencia, ya lo que pasó en este caso de esta providencia que estamos revisando, la 46153, en el que efectivamente entonces la fiscalía se le admitieron unas declaraciones anteriores para probar precisamente que el fiscal, al momento de pedir la preclusión a favor de los dos alcaldes, tenía elementos materiales de prueba para no hacerlo. Es decir, por esa razón entonces se incurre en el tema de prueba como un prevaricato por acción. Esas declaraciones anteriores que le entraron avaladas pues para que entraran al juicio tenían que ver con el asunto del tema de prueba, porque es atacando el asunto de la acusación es por un prevaricato por acción, de decir que el fiscal sí tenía elementos materiales, elementos materiales para continuar la investigación en contra de los dos alcaldes y no pedir la preclusión. Entonces una cosa es que esas declaraciones anteriores al juicio oral sean tema de prueba y otra cosa muy diferente del medio de prueba, que es lo que acabo de mencionar, que es lo que más se suele pasar o lo que es más usual de esas declaraciones que se llevan allá como prueba de referencia y que en la preparatoria tiene que decirse por qué razones que van a llegar allá de acuerdo con las exigencias del 437 y 438. Ok, amigos, vamos muy bien, ahí vamos desarrollando toda esta interesante jurisprudencia y de cómo en casuística nos puede servir la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de sede de casación penal. Ya no lo repito otra vez, pues al principio les dije, doctrina probable, asuntos que resuelve la Corte Suprema en sede de casación penal y asuntos de derecho que son pues iguales
y que los podemos aplicar análogamente o hacerlos aplicar para que a los jueces les exijamos eso en ese determinado momento de que la línea jurisprudencial dice esto y puede dar lugar, como por ejemplo a una nulidad por la violación del juez imparcial, en aquello una cuestión que trabajé yo aquí en otro video de un juez que viola una providencia, recuerdo tal vez la 29415, en la que el juez debe mantenerse equidistante en materia del interrogatorio, y que si lo hace es pero de una manera excepcional, no lo usual. Y entonces ya ha habido pronunciamiento en línea jurisprudencial diciendo que se viola lo del juez imparcial, porque el artículo 8º literal acabamos de mencionar debe tener un juicio público y no, es decir, oral, concentrado, contradictorio y ante un juez imparcial. Entonces el juez imparcial es aquel que toma, como me sucedió, en que el juez toma partido en el tema de la impugnación de credibilidad, y estoy diciendo que ese es un tema que solamente le atañe a dos personas: al fiscal, al ente acusador, y al acusado, o sea, a la defensa, porque son las partes que están en litigio. Y por eso dice la sentencia 43749 sobre el tema de la refutación, que eso es un asunto que cuando se sucede en el juicio oral solamente le ataña a las partes, entiéndase fiscal y acusado. Ahí no tiene nada que ver ni el Ministerio Público, ni nada que ver los intervinientes especiales, también la víctima. Esas son excepcionalmente en asuntos de pruebas, de acuerdo con el 357 en su inciso final, que dice que en la audiencia preparatoria el Ministerio Público podrá proponer que se admita alguna prueba si alguna de las partes no lo ha hecho y que sea de vital importancia, pero eso es una cuestión excepcional en cuanto al tema de prueba. Y mire que ya la Corte acá dijo en la 43749 del 2014 que cuando se trata de prueba de refutación es un asunto que solo le atañe entonces a dos, fiscal y acusado. Y entonces en el tema de la impugnación de credibilidad es lo mismo, el mismo asunto a las partes. El juez siempre debe estar así, equidistante, es un juez imparcial. Él no puede practicar pruebas de oficio, lo dice la 361 de la ley procesal, ratificado por una sentencia de la Corte Constitucional. Y entonces el tema de impugnación de credibilidad es un asunto que le corresponde a las partes. Bueno, dejemos aquí entonces.